Los sistemas de unidades. Bueno, ¿en qué consisten los sistemas de unidades? Como su nombre los indica, ¿verdad? Esto es una organización de elementos que nos permiten realizar eh, las diferentes mediciones de una manera ordenada y entendible para diferentes personas, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de sistemas de unidades. Históricamente han habido muchos. Pero particularmente con el paso del tiempo se realizaron algunas modificaciones que dieron lugar a un sistema muy importante, cuya intención era que fuera tomado como único, y es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? El cual nosotros vamos a referirnos a él siempre como el Sistema Internacional por sus abreviaturas SI, ¿ok? Este sistema parte de 7 unidades básicas. Estas 7 unidades básicas nos sirven para medir aquellas dimensiones que pueden hacerse directamente. Es decir, las mediciones que yo puedo hacer de manera directa mediante un instrumento son estas unidades básicas. Aquellas otras mediciones que requerimos hacerlas a través de diferentes formas, bueno, son las las dimensiones derivadas. ¿Ok? ¿Cuáles son estas primeras unidades básicas de nuestro sistema internacional? Estas unidades del sistema internacional pues son las que expresan tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. La mayoría de ellas son muy comunes y las conocemos como el tiempo, el segundo, la longitud del metro, la masa, el kilogramo. La corriente eléctrica, aquí ya no es tan común, es el ampere o el amperio. La temperatura termodinámica, que la unidad del sistema internacional es el Kelvin. Y la cantidad de sustancia, el mol. El mol es una unidad que por lo general utilizamos en química solamente, mientras que la temperatura y la intensidad luminosa las venimos utilizando más en situaciones de física, ¿no? Lo mismo que la masa. Bueno. Entonces estas son nuestras 7 unidades principales con sus símbolos y a partir de las cuales se derivan otras que son denominadas suplementarias. Estas que se denominan como suplementarias se utilizan para la medición de ángulos. ¿Cuáles son estas dos? Tenemos el radián, que nos sirve para medir ángulos planos, como los que normalmente medimos nosotros con nuestro transportador en grados, ¿sí? Nada más que la unidad del sistema internacional no son los grados, sino son los radianes. Y la otra unidad es el estéreo radián. El estéreo radián sirve para medir los ángulos en cuerpos sólidos, es decir, en esferas, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades derivadas? Las unidades derivadas son aquellas que nosotros vamos a medir utilizando combinaciones diferentes de las unidades básicas. Por ejemplo, si yo quiero medir un área, el área la mido utilizando metros. El metro es la unidad básica, ¿sí? Y al medir los lados del área que yo quiera calcular, entonces voy a obtener un resultado en metro cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es a lo que vamos a llamar las unidades derivadas. O, por ejemplo, la velocidad, que se define como la cantidad de distancia recorrida en un periodo de tiempo, pues generalmente la expresamos en kilómetros por hora si vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? Pero en unidades básicas de nuestro sistema
internacional sería entonces en metros por segundo. Es una unidad derivada. ¿Ok? Eh, este sistema internacional que parte de las unidades básicas del sistema métrico decimal, ¿sí? Fue sufriendo con el tiempo ciertas ecuaciones que permitiera poderse utilizar en diferentes países, que incorporara, podemos decir, todos nuestros sistemas, ¿sí? Porque antiguamente hablábamos de un sistema MKS, hablábamos de, de diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Y entonces, el sistema CGS, el sistema MKS, o sea, diferentes sistemas, ¿sí? Y al final se unificaron todos estos para dar lugar al sistema métrico decimal. Por eso vamos a poder encontrar de repente referencias al sistema internacional simplemente como sistema métrico. Y aunque es el sistema que sí efectivamente se adoptó en la mayoría de los países, hay algunos en los que no, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde se sigue utilizando el sistema internacional que tiene comunidades básicas, por ejemplo, de longitud, el pie, ¿verdad? Las unidades de volumen ya son unidades derivadas. ¿Por qué? Porque, como mencionaba anteriormente, utilizan para su cálculo 3 veces la unidad básica, que es el metro, ¿sí? La unidad de densidad, kilogramo por metro cúbico. Estamos utilizando kilogramo y metro. Son las dos unidades básicas que se están combinando para poder medir la densidad. La aceleración, metro y segundo cuadrado. La unidad de fuerza, fíjense qué interesante, la unidad de fuerza proviene de la definición de la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya mencionamos ahorita que la masa pues se mide en kilos y la aceleración en metro por segundo cuadrado. Entonces tenemos aquí 3 unidades básicas que intervienen para poder definir la fuerza, ¿sí? Entonces a esta unidad, pues como viene la segunda ley de Newton, se le asocia con ese nombre, ¿sí? Aunque sus unidades propias del sistema internacional sería kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, a todo eso se le llama Newton, y en lugar de todas estas unidades podemos expresarla con una sola n, ¿sí? Lo mismo sucede con la energía. La energía que es fuerza por longitud, fuerza por distancia, ¿sí? Entonces partimos ahora de la unidad de fuerza que vimos anteriormente, que es el Newton por metro, ¿ok? Y entonces el Newton por metro también se le define como Joule o Julio, ¿sí? Y podemos utilizar también esa sigla, la J, para sustituir el Newton por metro, ¿sí? O sea que dicho de otra forma, entonces el Joule sería kilogramo por metro cuadrado entre segundo cuadrado, ¿sí? Hay ciertas unidades que son aceptadas en el sistema internacional, pero que no son del sistema internacional, sin embargo, las podemos usar. ¿Qué tipo de unidades son estas? Si hablamos de masa, pues nos referimos entonces a las toneladas, por ejemplo. Es muy común hablar de toneladas. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Si es volumen, podemos expresarlo en litros. Aquí hay una diferencia sustancial, aunque la unidad del volumen es el metro cúbico, ¿sí? Correspondería al metro cúbico. Hay una diferencia cuando hablamos de volumen en líquido y volumen sólido. Y por lo general, aunque podemos expresar todos los volúmenes en metros cúbicos, por lo general acostumbramos a expresar los volúmenes líquidos en litros.
Y un litro equivale a un decímetro cúbico. Lo que quiere decir que en un metro cúbico, ¿sí?, existen 1000 decímetros cúbicos. O sea que en un metro cúbico hay 1.000.000 de litros. Y bueno, lo mismo va a ocurrir para las demás, ¿verdad? Para la superficie podemos utilizar área, podemos utilizar hectárea, o para el tiempo, los minutos, las horas o incluso los días, que son como nosotros acostumbramos a utilizar nuestro reloj, ¿verdad? Y podemos hacer las conversiones. Sabemos que una hora pues equivale a 60 minutos o también a 3.600 segundos. Entonces, son diferentes unidades que se pueden utilizar, son aceptadas, pero que no son propiamente, no son las unidades básicas del sistema internacional. Ahora, dentro del sistema internacional también existen los prefijos, ¿sí? Los prefijos son ciertas letras que nosotros añadimos antes del símbolo de la unidad básica que estoy manejando y nos sirve para poder utilizar, así como hicimos con la notación científica, cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y de hecho vamos a ver que están muy relacionados. Por ejemplo, ¿sí?, el prefijo kilo quiere decir una multiplicación por 10 a la 3. O sea que si yo tengo un kilómetro, entonces estoy utilizando el prefijo kilo. Quiere decir que voy a multiplicar por 10 a la 3. Entonces, si tengo 3 kilómetros, o sea, sería 3 por 10 a la 3 metros, ¿sí? O sea, 3.000 metros. Lo mismo sucede para hecto, que sería multiplicar por 10 a la 2, o sea, por 100, o deca, que equivale a multiplicar por 10. Para cantidades más pequeñas, los prefijos pequeños, pues entonces son mili, centi y deci, que equivale a multiplicar por potencias negativas, o sea, por dividir. En este caso sería entonces ya por 1000, por 100 si es centi, o por 10 si es deci. Esto nos lo explica un poquito esta tablita, ¿sí? Donde vemos que si yo tengo, por decir, 5 kilómetros y los quiero expresar en metros, ¿sí?, yo tendría que hacer una multiplicación de 1, 2, 3 lugares para llegar hasta la unidad básica, ¿sí? Esto implica multiplicar entonces por 10 a la 3. Pasa al revés, si lo que yo tengo son metros y lo quiero poner en kilómetros, ¿sí? Entonces yo tengo que dividir entre 1, 2, 3, ¿sí? Dividir entonces entre 10 a la 3 o multiplicar por 10 a la menos 3, que sería el equivalente. Entonces, si tengo 5 metros, pues tendría yo 0.005 kilómetros, ¿sí? Ocurre lo mismo si vamos hacia cantidades pequeñas. Bueno, yo me puedo orientar de este diagrama para saber cuántos lugares tengo que recorrer para llegar hasta el prefijo, el símbolo que yo quiero tener desde la unidad básica o al revés, desde lo que yo tengo para llegar a mi unidad básica del sistema internacional y ahí saber cuántas veces tengo que multiplicar por 10 o cuántas veces tengo que dividir entre 10. Pero esto es para unidades básicas. Cambia si hablamos de unidades de área y volumen. Si quiero convertir, por ejemplo, metros cuadrados a decímetros cuadrados, entonces tengo ya que multiplicar por 10. Nosotros sabemos que en un metro hay 10 decímetros, ¿sí? Pero entonces en un metro cuadrado, pensemos en una superficie que tiene 10 decímetros por cada lado, pues 10 por 10 son 100 decímetros, ¿sí? Entonces por eso la multiplicación sería ahora
por 100. Podemos utilizar un diagrama similar para hacer las conversiones. Nada más que aquí, recordemos, así como les acabo de mencionar, cada lugar que yo recorra tendrá que hacerse entonces una multiplicación por 100. De tal forma que para convertir de metros a decímetros, tengo que multiplicar por 100. Estoy hablando de cuadrados, ¿eh? De metros cuadrados a centímetros cuadrados tendría que multiplicar una vez, dos veces por 10 al cuadrado, o sea, por 10 a la 4, ¿sí? Lo que quiere decir que en un metro hay 10.000 centímetros cuadrados. Y al revés, si lo que quiero ir es ir hacia unidades más grandes, pues entonces tendré que dividir entre potencias cuadradas de 10 el número de veces que yo me recorra del lugar, ¿sí? Pasa algo similar cuando hablamos de volúmenes. ¿Sí? Veamos cómo cambia entonces de metro cúbico a decímetro cúbico. Ya no era en 100, ya no va a ser 100 como fue en el área, sino ahora será por 1000. Lo que son los 100 que tenemos de área, por los 10 decímetros de alto, entonces se vuelve 1000. O sea, quiere decir por 10 al cubo. Quiere decir que cada vez que yo quiero recorrerme un lugar, ahora cada vez que yo quiera recorrerme un lugar, mi multiplicación tendrá que ser por 1000. ¿Sí? Cada vez que yo quiera cambiar mis prefijos. Entonces vemos, bueno, y son los mismos que el anterior, nada más que al cubo, ¿va? De kilómetro a hectómetro, de hectómetro a decámetro, de decámetro a metro, de metro a decímetro, de decímetro a centímetro, de centímetro a milímetro, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez que nos queremos convertir, son los lugares que tenemos que recorrer de acuerdo a los prefijos, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Convertir cada medida a la unidad indicada. Un decímetro a metro. Quiere decir que un decímetro es igual a 10 a la menos 1, ¿sí? Porque aquí estamos recorriendo un lugar hacia la derecha, o sea, tengo que dividir entre 10, ¿sí? Entonces se vuelve 10 a la menos 1, o lo que sería lo mismo, 0.1 metro, ¿sí? 1.5 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Aquí vamos a recorrer un lugar, ¿sí? De metro a centímetro es un lugar, pero son cuadrados, entonces quiere decir que no es por 10, sino es por 100, ¿sí? Perdón, no es un lugar, son dos lugares, metro, decímetro y centímetro, ¿sí? Entonces son 10 al cuadrado para el decímetro y luego por 10 al cuadrado para llegar al centímetro. Entonces se vuelve 10 a la 4. Entonces tengo 1.5 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Son la cantidad de centímetros cuadrados que existen en 1.5 metros cuadrados. Por último, 15.900 milímetros cúbicos a metros cúbicos. Vamos a hacer esta consideración. Vamos a hacerlo más despacito. En un milímetro cúbico hay 1 por 10 a la menos 9 metros cúbicos, ¿sí? Porque recuerden, milímetro a metro, o sea, milímetro es centímetro, decímetro y metro. Son 3 lugares. Pero como es cúbico, entonces es
Cada lugar equivale a potencia de 3. Entonces son 3 más 3 más 3 son 9 lugares, ¿sí? 9 lugares, pero como estamos recorriendo hacia la izquierda, entonces es potencia negativa. Entonces, en un milímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Lo que quiere decir que si tengo 15.900 milímetros cúbicos, pues es lo mismo que 15.900 por 10 a la 9 metros cúbicos, utilizando esta equivalencia que escribimos aquí, ¿sí? Ahora bien, este resultado no está en notación científica. Para ponerlo en notación científica, 1, 2, 3, 4 lugares para encontrar aquí la unidad, que son 4 lugares que entonces yo tengo que quitarle a la potencia y me va a quedar 1.59 por 10 a la menos 5, ¿sí? Metros cúbicos. Este sería entonces el uso y la forma para convertir los prefijos, ¿sí? Utilizando estas potencias de 10, simplemente recorriendo los ceros. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo son unidades compuestas? Para utilizar las unidades compuestas, vamos a hacer las conversiones unidad por unidad. O sea, primero voy a convertir los kilómetros, luego voy a convertir las horas. Y de esa manera vamos a ir haciendo un trabajo que le llamamos dimensional. O sea, vamos a trabajar con las dimensiones para hacer nuestras conversiones y no tener que estar recurriendo a tablitas de factores de conversión y de que sí lo tengo, no lo tengo, etcétera, ¿sí? Multiplico, divido, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver. 8 kilómetros por hora. Lo que vamos a hacer, yo dije, vamos primero a convertir el kilómetro, ¿sí? Entonces, el kilómetro, yo quiero que se convierta en metros, ¿sí? Entonces voy a escribir arriba metros. Los metros, ¿cómo son las equivalencias entre kilómetros y metros? Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Entonces, bueno, pongo arriba los metros, 1000 metros y abajo un kilómetro. ¿Por qué puse 1000 metros? Porque 1000 metros y un kilómetro es lo mismo. Entonces, esta división me da 1. Como es lo mismo, es la misma cantidad entre sí misma, me da 1 y no afecta, no altera el resultado, ¿sí? Entonces, vamos ahora a las horas. Ya escribí aquí para convertir los metros. Ahora vamos a las horas. El segundo yo quiero que quede abajo, entonces el segundo va a quedar abajo. Buscamos el equivalente entre hora y segundo. Sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces escribimos la hora arriba, 3.600 segundos abajo. De nuevo, tenemos la misma cantidad de tiempo arriba y abajo, expresada en diferente unidad, pero es la misma cantidad. Entonces, la misma cantidad que se divide entre sí misma nos da 1, no altera, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque ahora yo puedo simplificar kilómetro entre kilómetro y me va a dar 1, ¿sí? Hora entre hora se va a ir, también me va a dar 1, y nada más me va a quedar el metro y el segundo, que es lo que yo estoy buscando. Los números los operamos multiplicando y dividiendo. 8 por 1000 son 8000 y 8000 entre 3600 me va a dar 2.2 metros por segundo, ¿sí? Y ya tengo hecha mi conversión. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos ir utilizando nuestras unidades para realizar cualquier conversión sin necesidad de estar recurriendo a factores o tablas de factores de conversión. Porque luego resulta que muchas veces el factor que yo necesito no está en la tabla de acuerdo a las unidades que yo tengo. Esta es la manera como podemos encontrar, ¿sí? Vamos a hablar de las conversiones de temperatura ahora.
Existen tres principales escalas de temperatura, ¿sí? Digo, ¿por qué principales? Porque hay más, ¿verdad? Pero bueno, son tres principales que vamos a manejar, que son la Fahrenheit, que es la que se utiliza en Estados Unidos, que tiene como referencia el punto de congelación del agua a 32 grados, su punto de ebullición en 212. La escala Celsius o centígrada, como le llamamos, que su punto de congelación del agua es 0 grados, su punto de ebullición es 100 grados. Por eso se le llama centígrada, ¿sí? Porque se le asignó esto como referencia el 0 y el 100, y a partir de ahí se dividió en 100 partes iguales los grados, ¿sí? Aunque realmente se llama escala Celsius. Y por último, la escala Kelvin, que tiene como punto de congelación del agua 273 y el punto de ebullición 373. Si observamos, simplemente existe en ambos una diferencia de 273.15 que hace la diferencia y nos va a servir para esta conversión que vamos a ver más adelante. ¿Cómo convertir entonces estas escalas? Para convertir centígrados a Fahrenheit, o sea, si me dan grados centígrados y yo necesito Fahrenheit, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Solamente tener el cuidado de que tengo que hacer la multiplicación y la división por la temperatura en centígrados y hasta tener el resultado le sumo el 32. Por ejemplo, si tengo 25 centígrados y los quiero poner en Fahrenheit, multiplicamos 25, puedo hacerlo por 9 y luego entre 5 o dividir 25 entre 5, me va a 5 por 9 son 45. Y esos 45 le sumo 32 y me da 77 grados Fahrenheit. ¿Sí? Al revés, si quiero convertir de Fahrenheit a centígrados, aquí cuidado porque la fórmula cambia. ¿Sí? Al hacer el despeje de esta fórmula me queda así. Y entonces ahora es 5 novenos de la temperatura menos 32. O sea que ahora tengo que restar primero el 32 y después hacer la multiplicación y la división. Por ejemplo, si tengo 200 Fahrenheit, primero vamos a restar el 32. Y entonces me va a quedar 168 grados. Esos 168 los multiplico por 5, lo divido por 9 y me va a quedar ahora sí 93.3 grados centígrados. Y esa es la manera de hacer la conversión en cualquiera de los dos centígrados. Perdón, de cualquiera de las dos formas. Vuelvo a repetir el cuidado, por favor, que tenemos que tener en estos 32 grados, ¿sí? Si voy de Fahrenheit a centígrados, es hasta el final que los voy a sumar. Primero la multiplicación y la división. Al revés, si voy de Fahrenheit a centígrados, primero resto 32 y después hago la conversión. ¿Por qué sucede esto? Porque no, digámoslo así, no son del mismo tamaño los grados Fahrenheit que los grados centígrados, ¿sí? No hay una proporción directa. Bueno, temperatura absoluta. ¿Qué es la temperatura absoluta? La temperatura absoluta es el valor de la temperatura que se mide, pero que hace referencia a una escala a un cero absoluto. Y en este caso, esa es la escala Kelvin, ¿sí? Por eso es Kelvin la unidad básica del sistema internacional. El Kelvin, el cero absoluto, corresponde entonces a menos 272 grados centígrados. Ese sería el cero absoluto. No el cero centígrado
al que estamos acostumbrados nosotros a conocerlo como el punto de ebullición, perdón, el punto de congelación del agua. El sistema internacional, ya dijimos, se expresa entonces como K, que es el símbolo del Kelvin. Para convertirlo de Kelvin a centígrado, pues es muy sencillo, como ya hice la observación anteriormente en la tabla, solamente es la diferencia de 273.15 grados, ¿sí? Entonces, si quiero ir de Kelvin a centígrados, lo que tengo es que restar 273.15. Por ejemplo, si tengo en el termómetro una temperatura de 33 grados centígrados y lo quiero en Kelvin, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sustituyo aquí, esta es la temperatura que conozco, entonces por despeje esto que está restando pasaría a sumar, entonces vamos a sumarle al 33, 273.15 y me va a quedar una temperatura de 306.15 grados Kelvin, ¿sí? Y sería nuestra conversión.